que nada agradecerles, chicos, por apoyar a sus compañeros y pasaremos a presentar a cada uno de los participantes. Empezaremos con Brian Cuno Gamarra, más conocido como Galileo Cumbia Marcía. Nació el 2002, actualmente es estudiante de Literatura y Lingüística en la UNSA. En el 2023 obtuvo el segundo lugar en poesía en el concurso Piedra Blanca. Por favor, aplausos. Como segundo participante tenemos a Carlos Caleb Moncada Vega, de 23 años. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad San Antonio de Abad del Cusco. En el 2024 obtuvo el premio Libro de Plata, categoría nacional, en el 10º concurso de poesía organizado por la Casa del Poeta Peruano, filial Juliaca. Actualmente reside en la región de Arequipa, cursando estudios en Literatura y Lingüística en la Universidad Nacional de San Agustín, UNSA. Por favor, aplausos. Sin más preámbulos, pasamos a darles palabra a Brian y Carlos. Buenas tardes. Supongo que les surgirá la pregunta que hacen dos poetas hablando de narrativa, pero este es un proyecto que se inició el año pasado con un club de lectura apoyado por el profesor Goyo Torres, que sí lo conocen. Y uno de los cuentos que él sugirió leer para abordar lo que es la narrativa moderna, o qué hace moderno al cuento, es James Joyce. O ya tal vez a fin de año se hable ya en la facultad de todas las lecturas que vamos a realizar, que son casi ya 10 cuentos. Esta es la primera. Obviamente este conversatorio pretende responder a esta pregunta: ¿qué hace moderno el cuento? ¿Y qué sucede exactamente en el siglo XIX, inicios del siglo XIX, para que empiece a dar todo este movimiento? Obviamente, y para esto vamos a abordar este breve conversatorio abordado en 3 puntos. Obviamente voy a hacer una especie de contexto. El primer punto es tematización, que lo va a hacer Caleb. El segundo punto va a ser técnica, que lo voy a hacer yo. Y en retórica vamos a estar pasándonos el micro constantemente porque es denso hablar de ello. James Joyce es irlandés, nace en 1882, algo que es necesario entender que es en este momento Irlanda sufre de 2 corrientes filosóficas muy fuertes, que se da tanto en su literatura y también en filosofía, que es el determinismo y el naturalismo, que eso ya lo va a explicar más profundamente Caleb. Y también hay que entender que está pasando por un proceso de ruptura que se debate entre el nacionalismo y los proingleses, porque si recuerdan, Irlanda fue colonia de Gran Bretaña, y obviamente ese momento, gracias al romanticismo, el romanticismo irlandés es una figura recuperada por escritores como T.C. Eliot, también lo recupera James Joyce, obviamente también lo recupera, y también tenemos T.C. Eliot, varios escritores que recuperan esta tradición, y también se recupera el lenguaje irlandés, que es el gaélico, que aparece bastante. Junto con James Joyce aparecen una serie de escritores que hacen lo moderno. Muchos de ellos son padres de una rama de la literatura. Junto a ellos está T.S. Eliot, padre de la poesía moderna. Luego está también Ibsen, es noruego, que es padre del teatro moderno. También aparece Henry James, que es padre de la novela psicológica. ¿Qué es lo que hace moderno a James? ¿Qué es lo que hace moderno a Dublineses? Es que hay un juego de los supuestos. ¿Qué es el juego de los supuestos? Que es una teoría que más va a desarrollar posteriormente Henry James, que es mucha de la novela tiende a darle muy dilutido la información a los escritores. O sea, por ejemplo, si tú lees Madame Bovary de Gustave Flaubert, deduces a la primera que hay una crítica hacia la moral, porque esa idea de que una mujer tenga amantes no corresponde a esa época y es una revolución. Pero si leen el cuento es muy diglutido, ya es fácil de leer. Pero en James Joyce hay un gran juego de lenguaje. Obviamente hay que hablar obviamente, ¿por qué la crítica? ¿Por qué hablamos de dublineses y no de su obra máxima, que es Ulises? Porque en las cartas que escribe James Joyce, un amigo dice que su máxima obra es Dublineses, no James Joyce. Porque para James Joyce, el escritor siempre escribe una novela, pero constantemente le cambia de disfraz y esto se convierte en otra novela.
Para ello, él primero desarrolla su lenguaje, que eso se va a hablar en retórica, en cámara de música, ¿verdad? Cámara de música es netamente poesía, ahí desarrolla su lenguaje, es un lenguaje escueto, simple. La crítica no recibió muy bien a James Joyce porque lo tildaban de un lenguaje muy simple, que parecía que te narrase historias cotidianas. Y esto rompe obviamente con la narrativa de ese momento, porque te narran, te ensalzan situaciones, o sea, te impactan rápido. Pero ¿qué impacta en James Joyce? Los detalles. Ese es su juego de lenguaje. Y eso vamos a citar mucho, y eso es una técnica narrativa. Y después de él ya empiezan a nacer cosas como los juegos de narradores. Ya hay juegos de tercera persona, primera persona. Ya en este momento tratan de hacer al lector partícipe, porque ¿quién es la persona que se da cuenta de esos pequeños detalles que dan más profundidad al texto? El lector. Y con James Joyce nace una de las teorías más importantes, que es la teoría del iceberg, de cómo una pequeña parte del texto es como la punta del iceberg, y si tú analizas bien, se va abriendo. Y obviamente el lector es el que construye el texto a la larga. Esa es la gran innovación de James Joyce, que ya vamos a pasar ahora a aspectos más técnicos. Te dejo para adelante. Muchas gracias por asistir al conversatorio. Como ha dicho Brian, voy a empezar con la temática, ¿no? Hay una carta que, bueno, también lo mencionó Brian, pero voy a citar una parte de esta carta para ponerlos en contexto, ¿no? ¿Por qué dublineses? ¿Por qué Dublín? ¿Por qué James Joyce? Dice así, esto dice James Joyce: mi intención era escribir un capítulo de la historia moral de mi país, y escogí Dublín para escenificarla porque esta ciudad me parecía el centro de la parálisis. Entonces aquí vemos un tema muy esencial que va a aparecer en toda la obra de Dublineses, es la parálisis. Vamos a poner en contexto social. Como ha dicho Brian, Dublín es colonia, o mejor dicho, Irlanda es colonia de la Gran Bretaña, Inglaterra. Esto sucede desde mucho tiempo antes, ¿no? Incluso la Edad Media, ¿no? Pero estamos hablando del siglo XIX, 1800 hasta 1900. Lo que sucede en estas épocas, para ponerlos más en contexto, es que Irlanda, como las colonias de Inglaterra, no están siendo bien atendidas, y esto emana un sentimiento de sublevación, ¿no? Hay que incluirle también otras características propiamente literarias, como lo es el romanticismo, ¿no? El recuperar mitos, leyendas o cuestiones que son propias de ese lugar, de ese territorio, ¿no? Se va a mencionar mucho a la diosa Eusin, si no me equivoco, que viene a ser el símbolo nacional de Irlanda, y es más que todo Irlanda del Sur, que es la parte que se separa de Inglaterra, tiene como nombre oficial este nombre de esta diosa, ¿no? Entonces esto va a ocasionar una partición entre ambos lugares, ¿no? En 1800 ocurre una gran hambruna en Irlanda, lo que hace, bueno, levantamientos, ocurre el nacimiento del Partido Nacionalista en Irlanda, que quiere principalmente que Inglaterra le reconozca ciertos derechos. Estos derechos son derechos de tierra, derechos para estar partícipes dentro de la Inglaterra del Congreso, podríamos decirlo así, del Congreso en Inglaterra, ¿no? Este derecho al Congreso se le ha quitado muchas veces a Irlanda a través del tiempo, ¿no? Desde Enrique III se le quita a Irlanda ciertos derechos, beneficios para compadecer ante los reyes, y esto ocasiona que Irlanda sea una provincia de más, una provincia que se deja en un espacio donde no es interesante. Los problemas se resuelven por sí mismos, si son pequeños, ¿no? Ese es el pensamiento. Esto ocurre también en la literatura. Ahí hablaba de naturalismo y eso, porque el naturalismo explica las cosas sociales desde un punto muy crudo. Entonces lo crudo acá en Irlanda es principalmente la hambruna. Ha perdido Irlanda personas, ha perdido economía, y está sumido en un conflicto que para nosotros podría parecer extraño, que es el conflicto religioso. No es, los conflictos en Europa mayormente han iniciado por este problema. Hablamos de una parte que viene a ser protestante y una parte que viene a ser católica, ¿no? Es más, Henry Bolles, el ganador del premio Nobel en 1970, hace una crítica
a la sociedad católica en su libro Opiniones del Payaso, ¿no? Esto es lo que sucede en Europa, ¿no? Vemos todo este conflicto. Los conflictos inician por estos problemas, por los problemas de la religión, y esto se va a ver muy bien plasmado en dublineses y también en la sociedad de esa época, ¿no? Los protestantes en Irlanda son más que todo pro-ingleses, o sea, son personas que quieren que la corona británica continúe su dominación sobre el territorio irlandés. En cambio, los católicos serían los nacionalistas, que están ubicados en la parte sur de Irlanda, y la que se separa al final en 1937 obtiene su autonomía, entre comillas, que vendría a ser los dublineses, ¿no? Con la capital en Dublín, Irlanda del Sur, que son los católicos, ¿ya? Este es el lugar donde va a tratar Joyce de representar toda su obra, por eso es dublineses, ¿no? Entonces va a haber una crítica más que todo a la sociedad, que era en ese momento súper católica, dogmática hasta un punto extremo, una sociedad que estaba en este tipo de parálisis, ¿no? Y vamos a tratar de explicar qué es la parálisis en todo este conversatorio, ¿no? Porque es un tema muy interesante. Bueno, este ha sido el contexto social, más o menos, por decirlo. En la época antes del nacimiento de Joyce van a sublevarse con más ahínco esta parte sur de Irlanda, y los problemas van a tener más... va a haber más foco, ¿no? Las personas van a empezar a concentrarse más y van a que tomar un partido sí o sí, ¿no? O el partido nacionalista o el partido pro-inglés, ¿no? Ahí hay una figura muy importante para el partido nacionalista que vendría a ser Stewart Parnell, que extrañamente es protestante. Y eso es una cosa curiosa, o sea, un protestante de parte de los católicos que está pidiendo lo nacional, ¿no? Parnell no decía que hay que separarnos realmente de la corona británica, sino que quería obtener más autonomía, sobre todo económica y de poder político. Entonces eso era lo que decía Parnell, y Parnell obtiene en ese momento mucho apoyo popular, ¿no? Porque los agricultores son pobres, el cultivo de patatas, que es prácticamente el sello de Irlanda, ha decaído demasiado, y bueno, Parnell se va a concentrar en esto. Un noble que nace de familia inglesa, que es protestante, sin embargo representando al partido nacionalista católico en la parte sur de Irlanda, ¿no? Dublín es la capital de Irlanda del Sur, y Belfast, que también se va a mencionar someramente en esta obra, es la capital de Irlanda del Norte. Siempre tenemos que diferenciar entre ambos, ¿no? Este conflicto que inicia todo por razones político-religiosas, ¿no? Bueno, me gustaría citar más que todo a los primeros 3 cuentos, incluido uno, el 4, ¿no? Seguro Brian va a hablar luego de la interesante división que hace Joyce según los cuentos, ¿no? O sea, los cuentos no están divididos por gusto, un cuento no va antes de otro porque se le dio la gana, sino que tiene un motivo de ser, ¿no? Los primeros 3 cuentos que nos menciona Joyce son de carácter en primera persona. Es un niño, un narrador niño, un infante hablando de las cosas que le suceden, cómo focaliza en las cosas, cómo observa su ciudad, ¿no? Entonces esos 3 primeros cuentos nos van a aparecer en primera persona, pero extrañamente el 4º cuento inicia en una perspectiva de tercera persona. Ya no es un yo hablando de sí mismo o de lo que observa, es un él hablando de cosas que le suceden a él, ¿no? Este 4º cuento también cambia la manera de nominación que ha estado poniendo Joyce, ¿no? O sea, el primer cuento se llama Las Hermanas, el segundo se llama Un Encuentro, el tercer cuento se llama Arabia, pero el cuarto cuento tiene el nombre de una persona propia, que es Evelyn. Los demás cuentos van a continuar esta dinámica de cuentos de denominaciones extrañas, Una nubecilla, Después de la carrera, Los muertos, etcétera. Pero solo este 4º cuento tiene la nominación de un nombre propio, que vendría a ser Evelyn. Yo he detectado aquí una cosa curiosa, ¿no? Brian nos ha hablado un poco de la biografía de Joyce. Hay que tener en cuenta esto, que toda la obra de Joyce es netamente autobiográfica. Todo lo que incluye Joyce en Retrato del artista adolescente, en Cámara de música, en Dublineses, en Ulises, en Finn and Wakes, tiene carácter autobiográfico, ¿no? Es Joyce hablando de sí mismo, pero también es Joyce hablando de ciertos otros caracteres
solamente en Irlanda, Dublín. Eso también es muy importante para observar en la obra de Joyce. Bueno, ¿por qué cambia la perspectiva de primera persona a tercera persona? Yo he tenido que redirigirme o utilizar este curioso evento de la intertextualidad, ¿no? Igualmente como Joyce hace una intertextualidad entre su obra de Ulises con la Odisea de Homero, ocurre lo mismo entre el retrato del artista adolescente y Dublineses. No solo ahí, pero quiero concentrarme en eso porque muchos de los personajes que aparecen en estos que he mencionado aparecen en otras obras de Joyce. Siempre van a aparecer personajes, como decía Brian, es una única sola novela, pero en diferentes libros. Entonces Joyce es una persona de una única sola novela, podríamos decirlo así, pero es demasiado denso, ¿no? Eso es lo increíble de Joyce y también su técnica narrativa. Bueno, en Retrato del artista adolescente vemos un Joyce que al final de la obra menciona que va a partir, está partiendo de la Irlanda, ¿no? Se va de Irlanda. ¿Por qué? Por todo lo que he explicado, el conflicto político. Joyce era de una familia mediana económicamente, y cambió primero de una universidad privada a un colegio nacional. O sea, cambió de un colegio privado a un colegio nacional. Su madre fallece, su padre es alcohólico. También otro problema social que tiene Irlanda o los irlandeses, un estereotipo que es necesario mencionar, es el alcoholismo, ¿no? Los personajes en dublineses muchas veces aparecen en un solo lugar, que venía a ser un bar, ¿no? Un bar, o bien están ebrios, ¿no? Esto sucede también en la propia familia de Joyce, ¿no? Su padre se vuelve alcohólico, ¿no? Y bueno, curiosamente también sucede luego de que Parnell fallece, eso voy a explicar después, fallece y la familia de Joyce pierde mucho dinero, muchas oportunidades económicas, ¿no? En Retrato es un Joyce yéndose de la ciudad de Irlanda, yéndose de Dublín, para partir a encontrarse a sí mismo, estéticamente, literariamente, a buscar nuevas oportunidades fuera de un lugar que, como he mencionado, está en una parálisis, ¿no? Entonces, pero en Evelyn, la protagonista, voy a relatar un poco el cuento, es una persona, una mujer que está partiendo con un amante. Va a un puerto que es común en Dublín para la inmigración de los irlandeses, para desaparecer, ¿no?, de Irlanda, para irse a otros lugares, a Inglaterra, a Australia más que todo. Pero Evelyn está viajando con su amante a la ciudad de Argentina, ¿no? Ella está en el muelle caminando y reflexionando, cavilando sobre las situaciones de su pasado, ¿no? Una cosa curiosa en Joyce es el uso de la retrospección, o sea, el hecho de viajar al pasado para explicar cosas del presente, ¿no? Eso sucede mucho en Joyce. Entonces Evelyn va recordando su familia, su padre es ebrio, su madre está muerta, etcétera, ¿no? Cosas que parecen similares a lo que le ocurre a Joyce, ¿no? Hablaba de esto con Brian y me decía que quizá no hay que forzar demasiado lo que sucede en un cuento con la vida real, ¿no? No podemos tampoco hacerlo así, pero es curioso que todas las demás narraciones, todos los demás cuentos que ocurren después de Evelyn son contados en tercera persona y nunca más se menciona una primera persona. Asimismo, la infancia acaba, son cuentos de adolescencia, de adultez, etcétera, ¿no?, de problemas sociales que no se presenciaban en los primeros tres cuentos, ¿no? Evelyn, aún con la oportunidad de escaparse con su amante, aunque no hay que darle mucha no hay que endiosarlo mucho, porque igualmente las oportunidades hubieran sido difíciles en otro lugar. Ella, siendo una mujer, vamos a tratar de hablar también del feminismo que se encuentra dentro de las obras de Joyce. Ella, siendo una mujer en el cuento, es incapaz de realizar las cosas por sí sola, ¿no? Esto es la lectura que hace Joyce de la mujer, ¿no? Entonces ella, siendo incapaz, necesita de una persona que es varón para lograr sus objetivos, o bien su padre, que es alcohólico, o bien su amante, que es viajero, es barquero y que va a partir hacia la Argentina, ¿no? No tiene muchas opciones Evelyn, y Evelyn decide quedarse, ¿no? En un estado de observa las cosas y recuerda la idea de su madre en el idioma nacional, o lo que se trata de recuperar en Irlanda, que es el gaélico. Recuerda las palabras de su madre, que es "deberán serán",
que tiene muchas traducciones realmente. Deberían ser aún, repite en su mente Evelyn, ¿no? Que prácticamente significa, aunque es una de las muchas traducciones que se le ha hecho a esta palabra, después del placer existe el dolor, o después de la música viene la locura, ¿no? Entonces no hay oportunidades para Evelyn, ¿no? Evelyn se queda mientras su enamorado observa cómo ella parte otra vez para este lugar de parálisis, de estado vegetativo que vendría a ser Dublín, ¿no? Esto nos indica el inicio, para mí, por decirlo así, de un distanciamiento entre Joyce y lo que va a contar después. Ya no es un Joyce en primera persona, ya no es el niño, sino es otro narrador que necesita ser a veces más crudo, más crítico y también más denso, debe esconder más los detalles para que el lector se vea engatusado por su obra narrativa. ¿Podría terminar ahí? Bueno, vamos a hablar ahora de bueno, esa es la tematización, que es tratar de, obviamente vamos a tratar de contarles de qué tratan los cuentos para que no se pierdan, porque son cuentos chiquitos. Vamos a hablar primero de la distribución de los cuentos, que es curiosa. La distribución de los cuentos es 3-4-4-3. Que hace, la obra consta de 15 cuentos, pero si suman solo sale 2. ¿Y qué pasa con el último cuento, que es Los Muertos? Hay un gran debate sobre si Los Muertos es cuento o es novela. Es complejo, eso ya lo voy a explicar poco a poco. James Joyce quería hacer una crítica a la sociedad de Dublín y para eso quiere hablar de la parálisis. Pero, ¿qué es la parálisis? Si se dan cuenta, hay un choque entre naturalismo y determinismo, pero ahí queda. Nunca se decantan por uno u otro, o surge un nuevo movimiento y progresa Dublín a nivel intelectual. A nivel político están los nacionalistas contra los pro ingleses y no se dan ni uno por otro, se estanca, por eso es esta parálisis. También está la parálisis a nivel económico, a niveles, por ejemplo, los dublineses, o sea, los ciudadanos tenían un gran problema, que era quedarse aquí en Dublín o irse. Como en el caso menciona Caleb en Evelyn. Bueno, Evelyn es una muchacha que su madre se muere y obviamente desde una lectura feminista, vamos a entrar poco a poco, ella decide quedarse con su padre y creo que trabaja y conoce a su enamorado, que es un argentino, y le propone irse. Aquí está la gran dicotomía y esto representa este irlandés que quiere quedarse o quiere irse, y lo va a tomar después en un caso, creo que es un otro cuento, si no recuerdo, que es Contrapartida, no, una nubecilla, que sucede esta vez es la perspectiva de un hombre. Es un hombre que en un bar, como ya hemos dicho, algo que encierra mucho el problema de Dublín es el alcohol. Inicia en un bar, dos amigos se encuentran. Uno se quedó en Dublín y otro viajó a Inglaterra. Y Inglaterra se volvió un gran periodista, es muy famoso, logró todo lo que quería. Pero él, que tenía talento, que era mejor, porque describe que él en el instituto no era de los mejores, siempre pensaban que él se iba a morir, que siempre tenía grandes ideas, y una de sus grandes ideas fue irse de Dublín, y se va todo pobre. Y él sí logró un trabajo estable, logra casarse, y recientemente tuvo su hijo, y él empieza a comparar su vida, y es como, ¿cuál es mejor, esta vida teniendo esposa o esto? Y se compara con la vida obviamente de su amigo. Aquí surge aquí se nota esta parálisis también, ¿verdad? Creo que se nota. Y ahí también surge cierta decepción. Los primeros 3 cuentos, que constan de las 3 hermanas, Un encuentro y Arabi, van a hablar del mundo de la niñez. ¿Y por qué James Joyce quiere hablar de la niñez? Porque es un mundo en el que él vivió. Obviamente estos 3 cuentos son de carácter autobiográfico y narran esa decepción que tiene el niño cuando va a pasar hacia la juventud. En las 3 hermanas, básicamente es un encuentro con la muerte, porque el protagonista es discípulo de un cura que le va enseñando muchas cosas y al final él se muere y toda una cosa. El segundo es un encuentro que 2 chicos se escapan del colegio y encuentran un vagabundo, y sonará cruel, pero el vagabundo se masturba frente a ellos. Aquí, como ven, hay pequeños elementos que van rompiendo este pequeño mundo que es la niñez. Y el tercer cuento es Arabi, que es un niño que se enamora por primera vez. Y Arabi es una especie de feria mercantil. Y él tiene como
propuesta de regalarle algo a la chica que le gusta, que es justo la hermana mayor de uno de sus amigos, pero no lo logra. Aquí se da una decepción. Los 3 primeros cuentos cuentan esa decepción del niño hacia el mundo adolescente, un mundo al que no quieren ir, pero aún así van a ir. Luego está el mundo adolescente, que lo abre Evelyn, y está compuesto por 4 cuentos, que es Evelyn, después de la carrera, 2 galanes y la casa de huéspedes. Que aquí ya ha habido una lectura feminista, que con el tiempo ha clasificado que la mujer de Dublín se decantaba por 2 cosas, o se casaba o se dedicaba a la prostitución. Eso era lo único, y es algo que obviamente ha tratado de denunciar James Joyce. ¿Por qué quiere criticar esta sociedad? Como dije, hay un estancamiento y también quiere denunciar este estancamiento, pero ¿cómo lo denuncias? Para hacerlo, muchos autores han tenido como proyecto hacer una gran novela, que hacer que sus varias novelas se concatenen entre ellos y se desarrolle un diálogo, que poco a poco este diálogo hable de cada aspecto de la realidad. Por ejemplo, Flaubert tenía su gran proyecto, que eran de 12 novelas, si no mal recuerdo, que creo que 3 hablaban de lo político, otras 3 de lo social, otras 3 de lo moral, pero lo hace en cuentos, lo hace él. Y la crítica feminista se pregunta, si bien está criticando, ¿cómo criticas algo tan vasto como una sociedad? Obviamente está aquí el lenguaje de los supuestos, hacer que el lector entre en experiencia de este mundo, de lo que significa vivir en dublineses, y para dar una crítica le da esos pequeños toquecitos, que eso ya vamos a ver en técnica. Y bueno, la lectura feminista también se centra, se criticó la ciudad, así en base a detalles cómo vio a la mujer, y esta es la gran crítica al final. El primer cuento es interesante, que es Las 3 hermanas, que muestra cómo es que las mujeres no tenían una educación. La educación que tenían era impartida por la iglesia, les enseñaban a leer y a escribir, pero más que nada para que aprendan a leer la Biblia, porque aquí hay un juego de lenguaje. Sus juegos de lenguaje tienen un gran boom en su obra final, Finnegan's Wake, que es ya si buscan, es una obra intraducible, se cataloga así por la cantidad de juegos de lenguaje. Una de las 3 hermanas, que ya son ancianas, dice: me duelen los neumáticos. Bueno, esa es la traducción, cuando en realidad debería ser los neumáticos. Aquí en este juego de lenguaje se evidencia que hay cierto desconocimiento por parte de las mujeres frente a esta realidad, que son, pues, ciertamente casi analfabetas. Y en Evelyn se muestra cómo es que al no tener un sustento se pueden devanar por 2 cosas: o te prostituyes o te casas. Y hay otro cuento que es peor todavía, para indignarse, que es La casa de huéspedes, que es una señora que regenta una casa de huéspedes y tiene a su hija, y ve a su hija como un producto, para que vea a su hija, que mi hija se case con un hombre rico y así no tener problemas. Y es lo que busca, y obviamente busca mantener inmaculada a su hija, hasta que llega un huésped, y este huésped se enamora de su hija, y pues obviamente su madre se preocupa. Al final la madre insiste y la chica se casa. Es una crítica hacia esto. Se dividen, bueno, ya, esos son 3 de niñez, 4 de adolescencia, 4 de madurez, 3 de vida pública, y el final, que es Los muertos, que es el cuento que cierra todo. Caso curioso, los muertos empiezan con una muerte y las 3 hermanas empiezan con una muerte. Es muy curioso. ¿Cuáles son las técnicas que James Joyce va a dar o va a proponer para que se empiece a hablar de qué es lo moderno? Son 2, el epicleti y la epifanía. James Joyce es cristiano y por ende va a tomar términos de la cristiandad. ¿Qué es la epifanía? La revelación. La revelación se da, por ejemplo, en un encuentro. Cuando aparece este hombre y de manera inusitada, o sea, no se explica, pero tú deduces que se está masturbando frente a los niños, es una epifanía, una gran revelación que muestra esta decepción. También hay un cuento que se llama ¿cómo se llama este cuento? Contrapartida. Contrapartida empieza en un bar. Básicamente es un hombre que quiere beber, es alcohólico, y en el trabajo le va mal, le va fatal, así que decide emborracharse. Tiene una familia y que al llegar a casa golpea a su hijo. Y dice algo muy curioso el niño, que es: papá no me pegues, yo rezaré por ti. Este pequeño extracto es epifanía, porque solo este extracto revela todo lo que encierra el cuento, que es una crítica a la bebida, de cómo la bebida influyó tanto que pues hay violencia de los padres a los hijos. Y esta pequeña parte que dice yo rezaré por ti quiere decir que
que si su papá no le pega, él lo va a perdonar y va a ir a la iglesia. Aquí se muestra cuál es el papel que tiene la iglesia y va a rogar porque su padre le está pegando, su padre no se vaya al infierno. ¿Se entiende? Muy, muy interesante. Esto es la Epifanía. Son pequeños fragmentos que si lo comparas con el texto, pues da una segunda lectura. Esto hace que el lector sea más partícipe. Esa es la gran innovación del cuento moderno dado por Joyce, hacer al lector partícipe. Y sobre el explicit hay un montón de tesis, pueden buscar en internet, busquen explicit de Joyce, va a ser un montón. Pero aquello que no se ha hablado tanto es el epicleti. ¿Qué es el epicleti? El epicleti es una parte de la oración, de un rezo, que es como la invocación, es un momento en el que tú invocas a Dios. La crítica le especifica más diciendo que es una extensión de conocimiento. En Evelyn, ¿cómo se llama la canción? Reverence Song. Este pequeño... algo que hay que explicar es que tanto dublineses, cada cuento es un juego de epifanía y epicleti, o sea, hay revelaciones y también hay ciertas invocaciones, pero obviamente una es más fuerte que otra y se cataloga, por ejemplo, a Evelyn como epicleti. Porque en este caso sucede un juicio de extensión de conciencia. Evelyn, cuando está queriendo partir, pues empieza a tener una extensión de conciencia, empieza a un monólogo interior, que es la técnica que caracteriza a James Joyce. Empieza a pensar en su pasado, en su madre, y al final todo epicleti desencadena en una acción. Y al final ella extiende su conciencia y decide no irse. Y hay otro juego interesante que es el juego de las perspectivas. En Evelyn, primero se cuenta en tercera persona, luego el narrador le cede la voz a Evelyn y al final le da la voz al enamorado, al argentino, y ya. Y este juego de perspectivas obviamente en un futuro se va a condensar más y va a ser ese juego de primeras y terceras personas. Eso sería todo por ahora. Espero que se haya entendido. Y bueno, vamos a seguir haciendo referencias y ahora te quería hablar de la retórica. Vamos entonces a explicar un poco. Cuando vemos situaciones así, como un poema dentro de un cuento, son situaciones más de todo de la retórica, ¿no? Cuando vemos localismos o la manera en cómo se describe una ciudad, cómo se describe un solo elemento, o cómo el personaje desde su psicología parte para decirnos algo, son parte de la retórica. Joyce utiliza ciertos elementos para explicarnos cómo el personaje o estas perspectivas del que ha hablado Brian se van diseminando, ¿no? Entonces, por sobre todo esto, ¿no? La muerte de Parnell, ¿no? He explicado que Parnell era el dios, por decirlo así, del Partido Nacionalista siendo protestante, ¿no? Un dios caído, por decirlo así. Porque la trágica historia de Parnell es que al final es él mismo traicionado por los católicos, por el motivo de que él, al estar casado, no podía estar en una situación de engaño con otra mujer, lo cual hace Parnell, ¿no? O sea, Parnell se vuelve a casar con una amante que tenía estando con su mujer. Este hecho desencadena la total la vuelta de la mirada, o sea, negamos a Parnell. Prácticamente Dublín dice esto: niego la existencia de Parnell porque él ha estado con otra mujer, y esto desvaloriza todo el poder moral que nosotros tenemos, ¿no? Entonces Parnell, en sus ideas de querer alcanzar este estado nacionalista, todo es destruido por este error, este pecado para el católico, del concubinato, ¿no? Podría decirlo así, del engaño marital, ¿no? Entonces esto lo resume muy bien, ¿no? O sea, también se pregunta en dublineses, ¿no? Cuando uno lo lee, entonces, ¿cuál es la salvación de esta parálisis, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que la ciudad deje de ser tan lúgubre, tan seca, que esté llena de personas que parecen no ir hacia un futuro? Porque al utilizar demasiadas retrospecciones, este viaje al pasado continuo, esto también nos hace percatar que estos personajes viven en un presente absoluto. El futuro nunca existe dentro de la obra de dublineses, ¿no? No es que, ¿qué va a pasar con Evelyn? Va a seguir viviendo ahí su vida, que es triste, es miserable. ¿Qué va a pasar con este artista
que vive, que tiene una familia, va a seguir siendo así, no va a obtener nada de lo que él se propone, porque Dublín es una ciudad en letargo total, una ciudad paralizada en el tiempo, económicamente, políticamente, socialmente, religiosamente, etcétera, etcétera. Podemos meter muchos conceptos, porque esta ciudad está siendo inhibida por distintos aspectos que se van mencionando en Dublineses. ¿Qué hacer para que esto cambie? Pues para Joyce esto no se puede cambiar, simplemente porque ha muerto nuestro rey sin corona, ha muerto Oberyn, sufre y llora, padece porque aquí yace difunto al que difamó este hipócrita mundo. Parnell ha fallecido y por lo tanto no hay salvación, por lo menos para Dublín. Este es el punto álgido para Joyce, para decirnos qué debemos hacer. Debemos quedarnos en este mundo muerto, por decirlo así, y de ahí viene el título del último cuento, Los Muertos. Debemos quedarnos en esta situación de dejar de ver a los fantasmas, estas escenas fantasmagóricas que se van repitiendo en los cuentos, en el primer cuento, en el tercer cuento, un cuarto donde ha muerto alguien. Siempre se acompaña este rastro de sangre, de muerte a lo largo de los dublineses, ¿no? Ya, vamos a hablar de... ¿Qué es lo retórico? Para empezar a hablar de ese tema. Lo retórico es de qué forma el escritor ve su realidad. Como ya habló de que hay un contexto social muy fuerte, obviamente James Joyce pretende denunciar este contexto. Y aquí la pregunta es, ¿cómo James Joyce ve la ciudad? Bueno, alguien que ha influido bastante, que han sido influido por James Joyce es Ribeiro, todos los contemporáneos. No sé si se entienden que Ribeiro pues ve a la ciudad como algo monstruoso, algo difícil de contener. Esa es una mirada también de James Joyce, ya saben de dónde viene. Obviamente el querer denunciar obviamente su estético también va a ser a nivel del lenguaje. El libro que da paso a su lenguaje es Cámara de Música, que es un poemario y en el cual tiene ese sentido crítico. Bueno, pueden buscar un ensayo que es el ensayo de la labor como escritor que escribe Jean-Paul Sartre. Es un ensayo que dice que todo escritor, quiera o no, va a enunciar o va a hacer un juicio crítico de su realidad, porque el simplemente no estar de acuerdo con algo, estar de acuerdo con algo o alejarse de ello ya es un juicio crítico de qué es lo que está pasando en este momento. Su lenguaje, como ya dije, es un lenguaje de los supuestos. ¿Qué quiere decir el lenguaje de los supuestos? Hoy este lenguaje de los supuestos lo van a ver mejor desarrollado en Henry James. Un lenguaje de los supuestos es decir y a la vez no decir, o sea, decir en parte. Porque obviamente la manera ¿cómo tienes varias lecturas de un cuento? Pues haciendo que el lector sea partícipe de esta realidad. Y muchos de los cuentos no fueron muy apreciados en su época porque parecían de carácter anecdótico, parecían que estuviesen contando un día más de una persona, por ejemplo, en su trabajo, como que por ejemplo, en contrapartidas o duplicados. Si lo notan al inicio, es simplemente un padre que está viviendo un día más en trabajo, le va mal, no tiene mucha relevancia. ¿Y por qué lo alaba? Por la parte final. Eso hace partícipe al lector. Y una gran metáfora que hace al final James Joyce. Vamos a hablar del cuento de los muertos, que de la trama básicamente es una pareja de alta alcurnia que va a una fiesta. En esta fiesta también hay obviamente el alcohol. Su hermano es alcohólico y aparece, desaparece. Y por ciertos juegos del lenguaje hacen caso a un poema. Ya aparece un poema. Y este poema habla de un amor juvenil. Y la esposa de Gabriel, así se llama el protagonista, recuerda su primer amor. Cuenta cómo es que ella tenía que ir a la ciudad. Y ella era de lo rural, del campo. Y su enamorado no era su enamorado, era un chico que gustaba de él. Ella también gustaba de este chico. Lo esperó toda la noche en la ventana, pese a que el chico estaba mal. Ella siempre se echó la culpa de que por su culpa este chico murió. Porque si ella no se hubiese ido, el chico no se hubiera aparecido en su ventana, hubiera estado toda la noche en la nieve y no hubiese muerto de hipotermia. Y hay una comparación de este chico con Irlanda. Irlanda es este muerto, por eso se llama Los Muertos. La nieve. También aquí es el juego de la nieve. La nieve es una metáfora de cómo es que la nieve cubre los muertos. Y Irlanda es una sociedad que le cuesta recordar su pasado.
y este no recuerdo su pasado hace que se estanque en su momento. Y por eso al final es muy hermoso el último cuento, porque no sé si lo puedes buscarlo para leerlo, bueno, lees tú, bueno, hace referencia a Kant, a cómo es que estos muertos tienen que de alguna forma levantarse para hacer que la ciudad se rebele, y así poco a poco pues Irlanda salga de esa parálisis, que es lo que trata de denunciar en base a todo esto. Y bueno, antes de que Caleb termine con eso, sí, justo ya estamos en tiempo, para que con eso Caleb termine este pequeño conversatorio, vamos a hablar vamos a hacer una referencia a las lecturas que han hecho, otra vez una lectura feminista que ha hecho la crítica feminista sobre dublineses. Hubo una gran pregunta que era, James Joyce es machista, así que se preguntaron, James Joyce siendo machista, ¿cómo representó a las mujeres? Con los casos que les he ido dando, siempre se ve como que la mujer como un poquito menor que el hombre, como tiene tantas libertades y todo, y los defensores de Joyce le respondieron con otra pregunta, ¿cómo representas aquello que no existe? Porque en James Joyce, si bien en el último cuento aparecen mujeres de la alta alcurnia, en el primer cuento aparecen mujeres analfabetas, no hay un punto medio. Obviamente para representar algo muy general, que es la idea de James Joyce, representar las generalidades de la ciudad, es difícil hacerlo cuando no hay un punto medio entre las mujeres, porque si hay un punto medio entre los hombres, ya sea borrachos, sea hombres con trabajo, hay un punto medio, es más fácil de denunciar, es más fácil de representarlo. Pero las mujeres es un poquito más difícil, por eso James Joyce lo deja un poco de lado, y por eso ante la crítica que hicieron se les deja cómo representar aquello que básicamente no existía mujeres muy resaltantes porque tampoco su entorno lo permitía, tampoco había mujeres así, bueno, ya sí había un problemón con las mujeres, si se puede decir. Y hay una pregunta que se hace la crítica, que es, ¿Dublineses es cuento o es novela? ¿Por qué se dice esto? Si yo les cuento lo siguiente, si yo les empiezo a hablar de un amigo que es mujeriego, de un amigo que es borracho y todo, ¿de quién estoy hablando? ¿O quién es el personaje? ¿Es mi amigo o soy yo? La respuesta es que el personaje soy yo, pese a que yo estoy hablando de mi amigo. ¿Por qué? Porque la vida de mi amigo está sesgada por mi forma de interpretar la realidad. Y eso hace que de manera inusitada hable de mí. Es lo mismo que se da en James Joyce. Pone un escenario, pero el qué escenario elegir, el cómo se elige este escenario, habla de Dublín. En Dublineses, el protagonista no es ninguno de los personajes que aparecen en el cuento, es la propia Dublín. Y esto es clave para entender un concepto interesante que hace la literatura moderna, que es la literatura fragmental. Muchos cuentos hablan de partecitas del protagonista general, que es Dublineses. ¿Y por qué hace esto? Para hacer una crítica profunda, para que poco a poco tú como lector participes y digas, ok, Dublín había borrachos, había problemas económicos, sociales, etc. También lo hace otro gran escritor, que es T.S. Eliot. En la feria pueden encontrar, si he visto, que es La Tierra Baldía. Me gusta. La Tierra Baldía no tiene sentido a primera vista, porque te habla primero te habla de unos niños en un carruaje, luego te habla de la guerra, y luego te habla de otro espacio de la ciudad. ¿Cuál es la constante? La ciudad. Constantemente una ciudad moderna que está atravesando por la guerra. Por eso se llama La Tierra Baldía, porque después de la guerra, ¿qué queda? Una tierra baldía. Eso sería todo. Y hay una pregunta mucho más interesante, que es el último cuento. ¿Es Los Muertos? ¿Es novela o es cuento? Personalmente, para mí es cuento. ¿Cuál es la diferencia entre un cuento y una novela? Un cuento toca un tema, solo un tema. La novela puede tocar varios temas. En Los Muertos solo hay un tema de cómo es que esta mujer, la esposa de Gabriel, recuerda a su ex enamorado y si hay cierta metáfora. Pero ¿qué hace que la crítica debate entre que tal vez sea novela? Es que en esa fiesta hay gente de la alta alcurnia, se habla de la música en este momento. Pues esto hace que si el lector está acostumbrado a prestar atención a los pequeños detalles, no solo se hable de esta pequeña trama, sino de manera supuesta el lector va generando otra novela, si se puede decir así, y por eso le dicen novela, para que se entienda. Y bueno, para terminar, por favor, el último párrafo, que es muy poético. Vamos a terminar leyendo. Había llegado la hora de variar su rumbo al poniente. Sí, los diarios estaban en lo cierto. Nevaba en toda Irlanda. Caía nieve en cada zona de la oscura planicie central y en las colinas calvas. Caía suave sobre el Mégano de Allen y más al oeste suave caía sobre las sombrías, sediciosas aguas de Shannon.
Caía así en todo el desolado cementerio de la loma donde yacía Michel Furey, muerto. Reposaba espesa al azar sobre una cruz corva y sobre una losa, sobre las lanzas de cancela y sobre las espinas yermas. Su alma caía lenta en la duermevela al oír caer la nieve leve sobre el universo y caer leve sobre la nieve, como el descenso de su último ocaso sobre todos los vivos y sobre todos los muertos. La nieve representa la muerte, es el simbolismo máximo de la obra de Joyce. Gracias. Para terminar queríamos hacer una pequeña dinámica que era regalar libros, obviamente va a ser preguntas. Bueno, ¿están atentos? Bien. Y bueno, tenemos como primer libro, vamos a hacer así como que presentamos, público, ya. Bueno, este libro está escrito por el profesor Goyo Torres con ayuda de la profesora Rosa Núñez, que es Polifonía del Silencio, que básicamente es una especie de... En geología le dicen horizontes, hacer un horizonte, o sea, es hacer una recolección de obras y decir, es de alguna forma determinar qué pasó y qué no pasó, hay cosas así. Es muy interesante para de alguna forma entender qué tendencias han estado en boga o qué movimientos han sucedido, más que aborda todo lo que es narrativa y poética arequipeña. La pregunta es, ¿cuáles son las dos técnicas que implementa James Joyce en su cuento Los Dublineses? O si no griten, ajá. Muy difícil de repetir todas las gracias. Ya, 5 soles. No, Goyo me va a pegar. ¿En serio? Ya, vamos a ver, ya. A ver. A ver, dime. La rememoración al pasado. Técnica, eso es una tematización más o menos eso. Oye, ¿cuál es el político destacado en Dublineses? Cornelio. No, bueno. Ya. Tenemos un libro de mitología que es Zeus. La pregunta más difícil va a ser por este libro de acá. ¿Quieres hacer una pregunta? Brian ha hablado de que los cuentos de Joyce se dividen en 3, 4, 4, 3. ¿Alguien se recuerda cuáles son? Lo que representa cada Ajá, 3, 4, 4, 3. desde la niñez, adolescencia y adultez. Me falta uno. Falta uno. Completa todo su vida. No. Bueno, vida pública. Ya, bien, está bien. Ya. Este libro sí es el más grueso y está más bonito. Es un libro cosido, así que vale la pena. ¿Cuáles son los 3 factores que determinan? Por ejemplo, hemos hablado de 3 aspectos. Obviamente, el contexto social venía de un contexto. Oye, a la mierda, eso estaba ahí. No, güey. Me lo devuelves ese. Me devuelves eso, te me he olvidado. Te cambio. Mierda. Me había olvidado que eso estaba ahí. La pregunta es cuáles son los tres factores que hacen que determinan que una obra haya cambiado. Eso lo hablé desde el inicio. Son 3. Uno obviamente es el contexto, pero tiene otro nombre. Uno es que es el Eplicit y la Epifanía. Y el último es algo relacionado con la poética. Ya, sóplales uno. Retórica, ¿ya? El tercer punto es retórica. Faltarían 2. Técnica. Ya ese sería el segundo. Contexto social. De manera técnica, ¿cómo se le dice eso? Por ejemplo, en literatura peruana, ¿qué es lo primero que cambia entre la literatura rural y la literatura de la urbe? Eje temático. Empieza con T. Empieza con T. Ajá. Así es la literatura, causa. Ay, no, ya, perdón. Empieza con T, ya. La segunda letra es E. Ya, tematización. Ya lo dijo Raquel. Ya, ven, hijito. Muchas
Muchas gracias a los auspiciadores, a la señorita, muchas gracias. ¿Tienen preguntas que hacer el público? Muy bien, chicos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Los chicos van a estar todavía para poder responder. Tenemos 2 minutos. Muy bien. Si no hay consultas, no hay preguntas, con esto terminamos el conversatorio. Revisión Dublineses de James Joyce, Nociones del Cuento Moderno. Presentado por Brian Cuno Gamarra y Carlos Caleb Moncada Vega. Un aplauso, por favor. Muy bien, chicos. Goyo los va a felicitar.